Es de noche. Conduces un camión por la autopista 44 de India, una de las arterias comerciales más transitadas del país. Llevas horas al volante, los ojos cansados, el cuerpo pidiendo descanso. Un hombre al costado de la carretera te hace señas. Parece inofensivo, quizás otro viajero que necesita ayuda. Decides parar. Es lo que hacen los camioneros en India, se ayudan entre sí. Pero esta vez, la solidaridad de la carretera será tu última decisión. 33 camioneros pararon en circunstancias similares. Ninguno llegó a su destino. Sus camiones desaparecieron. Sus cuerpos fueron abandonados en lugares aislados. Y el hombre que los esperaba al costado de la ruta tenía un plan para cada uno de ellos. Su nombre era Ades Kamra, conocido como el sastre del fallecimiento y el criminal serial de la autopista 44 minutos. Con 34 víctimas confirmadas, principalmente camioneros, este criminal indio operó durante 11 años entre 2007 y 2018 a lo largo de una de las carreteras más importantes de India. Su método era brutalmente eficiente, acababa con los conductores, abandonaba sus cuerpos en lugares remotos y vendía los camiones robados en los estados de Uttar Pradesh y Bihar con ayuda de pandillas locales. Nacido en Sialkot, Pakistán, criado por un padre militar en India, y capturado finalmente por una mujer policía en Madhya Pradesh. Esta es una historia que nadie en las carreteras de India quería escuchar. Ades Kamra nació en Sialkot, una ciudad en la provincia de Punjab, Pakistán, una circunstancia poco común para alguien que crecería en India. Su padre, Gulab Chand Kamra, era un sargento retirado del ejército indio, una figura de autoridad y disciplina militar. Su madre falleció cuando Ades tenía apenas 7 años, dejándolo bajo el cuidado exclusivo de su padre durante el resto de su infancia y adolescencia. La disciplina castrense del hogar, combinada con la ausencia materna, creó un ambiente donde la dureza reemplazaba al afecto y donde el niño aprendió a sobrevivir en un mundo que le exigía fortaleza pero no le ofrecía calidez emocional. La educación de Kamra fue limitada, completó apenas 8 años de escolaridad sin obtener ningún título formal. Esta falta de formación académica redujo drásticamente sus opciones laborales en un país donde millones compiten por empleos escasos. Como adulto, se casó con una mujer llamada Sarda, con quien tuvo 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. La familia se estableció en Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh. Sin embargo, en 2005, Sarda lo abandonó y se llevó a los hijos, un evento que marcó un punto de quiebre en la vida de Kamra. Con antecedentes criminales previos y sin familia ni empleo estable, se encontró solo y sin las anclas sociales que podrían haberlo mantenido del lado correcto de la ley. En 2007, 2 años después de que su familia lo abandonara, Ades Kamra inició su carrera criminal en las autopistas de India. Había identificado una vulnerabilidad que otros no veían: los camioneros que recorrían largas distancias por carreteras solitarias eran objetivos perfectos. Conducían solos, llevaban dinero en efectivo, y sus vehículos valían fortunas en el mercado negro. En un país donde millones de camiones circulan diariamente conectando ciudades separadas por cientos de kilómetros, la desaparición de un conductor podía tardar días o semanas en ser reportada, y la conexión entre casos en diferentes estados era prácticamente inexistente. El modus operandi de Kamra era metódicamente despiadado. Se posicionaba en puntos estratégicos de la autopista 44, esperando a camioneros solitarios que pudiera abordar con algún pretexto. Una vez dentro del vehículo, acababa con el conductor y abandonaba el cuerpo en ubicaciones aisladas donde la probabilidad de descubrimiento era mínima. Después, conducía el camión hasta los estados de Uttar Pradesh o Bihar, donde redes de pandillas locales se encargaban de vender el vehículo y su carga en el mercado negro. Los bienes robados se distribuían a través de estas redes criminales, creando una cadena de complicidad que se extendía por varios estados. Durante 11 años, Kamra acumuló 34 víctimas mientras se movía por las vastas carreteras indias como un fantasma. La industria del transporte en India emplea a millones de conductores que pasan semanas lejos de sus familias, cruzando estados y regiones con diferentes jurisdicciones policiales.
Esta fragmentación hacía extraordinariamente difícil conectar las desapariciones de camioneros en un estado con hallazgos de cuerpos en otro. Las familias de los conductores desaparecidos reportaban las ausencias a sus policías locales, pero la información rara vez se compartía entre estados, creando islas de investigación que nunca se conectaban entre sí. Las familias de los camioneros desaparecidos vivían en una agonía particular, sus seres queridos simplemente no regresaban. No había despedida, no había explicación, solo un silencio que se extendía de días a semanas a meses. Los teléfonos dejaban de funcionar, los camiones desaparecían del sistema de rastreo y las rutas quedaban sin recorrer. Para estas familias, generalmente de clase trabajadora y con recursos limitados, la búsqueda de un ser querido desaparecido en un país de 1.300 millones de habitantes era una tarea prácticamente imposible. Muchos nunca obtuvieron respuestas hasta que Camra fue finalmente capturado años después. La investigación que eventualmente conduciría a la captura de Camra fue liderada por la policía de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh. Los investigadores comenzaron a notar un patrón en las desapariciones de camioneros reportadas en su jurisdicción, rutas similares, circunstancias de desaparición comparables y la ausencia sistemática tanto de los conductores como de sus vehículos. Al cruzar información con otros estados, el patrón se amplificó dramáticamente. Lo que parecían casos aislados en cada jurisdicción formaban un mosaico aterrador cuando se veían en conjunto. Alguien estaba cazando camioneros a lo largo de las principales arterias de transporte del país. Diversas fuentes reportaron que Camra poseía un coeficiente intelectual alto, aunque ninguna proporcionó una cifra específica ni una fuente verificable para esta afirmación. Lo que sí era evidente era su astucia operativa. Durante 11 años había evadido la captura moviéndose entre estados, utilizando redes criminales para deshacerse de la evidencia más voluminosa, los camiones, y seleccionando víctimas cuya desaparición tardaba en generar alarma. Sin embargo, la persistencia de la policía de Bhopal, combinada con la creciente cooperación interestatal, estaba cerrando el cerco alrededor de un sospechoso que operaba en la zona de Madhya Pradesh. El 7 de septiembre de 2018, Aades Camra fue arrestado en Mandideep, en el distrito de Raisen de Madhya Pradesh. La detención fue realizada por una mujer oficial de la policía de Bhopal, un detalle que añadía una dimensión simbólica al caso en un país donde la participación femenina en las fuerzas del orden seguía siendo un territorio en expansión. 11 años de crímenes en las autopistas de India llegaban a su fin gracias a la tenacidad de un equipo investigador que había logrado conectar los puntos que separaban a múltiples estados y jurisdicciones. Durante los interrogatorios, Camra confesó haber acabado con 33 camioneros, proporcionando detalles sobre los métodos, las ubicaciones y las redes de venta de los camiones robados. Camra fue recluido en una cárcel de Bhopal, Madhya Pradesh, a la espera de juicio. Su caso expuso la magnitud de un problema que la industria del transporte indio conocía pero que rara vez recibía atención pública, la vulnerabilidad de los millones de camioneros que recorren las carreteras del país cada día. Las confesiones de Camra permitieron a las autoridades localizar cuerpos que habían permanecido sin identificar durante años y cerrar casos de desapariciones que habían atormentado a familias en múltiples estados. Para muchas familias, la captura de Camra trajo respuestas dolorosas pero necesarias sobre el destino de sus seres queridos. El caso de Aades Camra puso en evidencia la necesidad urgente de mejorar la seguridad en las carreteras de India y la coordinación entre las fuerzas policiales estatales. La industria del transporte, que mueve el 70% de las mercancías del país, opera con conductores que frecuentemente viajan solos por carreteras donde la asistencia puede estar a horas de distancia. El caso impulsó discusiones sobre la implementación de sistemas de rastreo obligatorios para camiones, protocolos de seguridad para conductores de larga distancia y mecanismos de alerta temprana cuando un vehículo comercial se desvía de su ruta programada. Las 34 víctimas de Aades Camra eran trabajadores que mantenían a la economía india en movimiento. Eran hombres que pasaban semanas lejos de sus familias para llevar mercancías de un extremo del país al otro, el eslabón invisible pero indispensable de una nación en crecimiento. Cada uno de ellos tenía una familia que lo esperaba, hijos que contaban los días para su regreso y una esposa que preparaba la cena para cuando llegara a casa.
Que su memoria nos recuerde que detrás de cada camión en la carretera hay una persona con una historia, y que la seguridad de quienes mantienen a un país funcionando no debería ser nunca una reflexión tardía.